este impuesto que vinieron no lo puede pagar ni el jubilado ni el obrero. Nos estamos muriendo de hambre. Comprenda que no es que no queremos pagar. No se puede pagar porque no tenemos. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. Más de 20.000 personas convocadas por la CGT Brasil y las 62 organizaciones se concentran en Plaza Mayo. La sombra del policía sobre el tipo, el hecho que sea una situación que se repite igual, no es que sea un caso aislado, no te da la sensación que eso pasa, pero bueno, es la lectura que tuvo la foto, digamos, porque en definitiva se empezó a publicar y empezó a aparecer y sigue apareciendo y bueno, como que quedó como una cuestión muy emblemática, ¿no? de la dictadura. Si vos ves las fotografías que hay de la época, ves en negro y blanco y ves todos los otros trabajos que se han hecho, no vas a ver grupos de tareas trabajando, ni gente torturada, ni fotos de dentro de la ESMA, digamos. Lo que ves son situaciones como emergentes que son más simbólicas que reales. Bueno, mi nombre es Pablo Lasansky, yo soy fotógrafo, me considero básicamente un fotógrafo de prensa, un fotógrafo documental. Mi lengua materna es el blanco y negro y el fotoperiodismo, ¿no? De ahí vengo. Yo tenía 21 años, qué sé, 22. Y la verdad que era fascinante trabajar en fotografía, trabajar en prensa en ese momento. Y encontré en la agencia un grupo de gente que trabajaba mucho más parecido a cómo se trabajaba en las agencias europeas que cómo se trabajaba en la mayoría de los medios. Me refiero al lenguaje fotográfico, ¿no? Eso sumado que había un poco más de compromiso, digamos. Todos éramos bastante jóvenes, todos teníamos una posición más o menos parecida, bueno, que era más o menos lo que pasaba en ese momento. La gente no quería más a los militares y a partir de eso vos sentías que todo iba en una misma línea. En realidad la vida no costaba nada. Uno quedaba en manos del oficial que hiciera la acción, procedimiento, o de las órdenes que recibiera de más arriba. En más de una oportunidad, en aquellos entonces, llevarse a alguien preso, diríamos, de que era casi una suerte, ¿no? Si es que después de eso no desaparecía. Yo soy Enrique Marano, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines. La dictadura se ensañó mucho con los dirigentes sociales, sindicales, los de la educación en sus diversos niveles y profesionales y en particular los jóvenes activos. Realmente fue un ensañamiento, pero tremendo, ¿no? Veo la foto, ¿me pueden contar quiénes son? Está Moyano, está Juan Manuel Palacio, Recalde para las figuras más notorias. Los demás son compañeros nuestros. Acá estoy yo. Esto en el 95, la creación del Movimiento Trabajador Argentino. Yo soy Juan Carlos Smith, rosarino, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, cesanteado en el año 78. Nosotros, nuestra organización, realiza una primer protesta contra la dictadura militar el 3 de noviembre del 77. Recordemos que había un decreto que fue de los primeros que estaban preparados, aquel fatídico 24 de marzo de 1976,
que prohibía toda actividad sindical, que clausuró sindicatos y después, en fin, diversos tiempos y gestiones, y generalmente apareciendo algún oficial de las Fuerzas Armadas nombrado interventor. En ese contexto nosotros intentamos reagruparnos desde afuera, porque lógicamente además de la suspensión de las actividades políticas y sindicales, había una represión muy fuerte, particularmente sobre el sindicalismo. El movimiento sindical, recordemos que estaba dividido. Había una serie de sindicatos que apostaban, digamos, a convivir con las intervenciones sindicales en nombre de preservar las estructuras de los gremios. Y nosotros nos identificamos claramente con la línea alrededor de Saúl Ubaldini. Fue un proceso de que hubieron pequeñas reuniones, así de ir buscando inquietudes, y ante la imposibilidad de recuperar la CGT histórica, que estaba férreamente intervenida, se dispuso crear algún ente, reagruparnos, hacer un esfuerzo, tomar iniciativas. Fue que se recreó lo que dio en llamarse la CGT Brasil. Ubaldini venía de un sindicato que bien podría decir como el nuestro, tenía una influencia desde el punto de vista más carismático y más de relación con el obrero, pero no venía de las grandes superestructuras. Y me parece que el acierto fue que los grandes sindicatos, en particular el Lorenzo Miguel, la Unión Obrera Metalúrgica, recoge la figura de Saúl y lo empieza a poner como la síntesis de la voz y la figura que iba a representar para adelante el desafío a la dictadura militar. El peronismo está volviendo a la calle, el peronismo está demostrando conducta, disciplina, el peronismo está demostrando democracia. Pero Ubaldini era un militante nato. Ubaldini no venía exclusivamente de cervecero, él tenía cierta historia. No me equivoco si digo que desde el punto de vista de la imagen y del carisma, haya sido uno de los dirigentes sindicales que mayor adhesión concitaba entre la clase trabajadora y vastos sectores populares en la Argentina. Ubaldini vio que había que encontrar alguna forma de crear pequeños actos. Y Ubaldini descubrió lo que él ya conocía, por otro lado, pero le sirvió y nos sirvió a todos, lo que había que ingeniárselas para hacer alguna cosa en la oposición. Por sencilla que fuera, por pequeña que fuera, todo servía, todo sumaba. Entonces vino el tema de San Cayetano. En aquel momento Saúl Ubaldini, con las marchas a San Cayetano y la oposición al régimen, había creado lo que se denominó la agrupación Paz, Pan y Trabajo. La dilación en ejecutar el programa de emergencia nacional que todo el pueblo argentino exige y espera puede atribuirse solamente a la insensibilidad manifiesta o a la incapacidad absoluta para entender las demandas nacionales. En uno u otro caso debemos poner las cosas en su lugar. Llegamos al 82 con una CGT que convoca, pues ya la situación es insostenible desde el punto de vista de lo económico, social, que convoca esta marcha por Pan, Paz y Trabajo, que ya había habido una en San Cayetano, una primera expresión, digamos, fuera del foco político que es la Plaza de Mayo, y por lo tanto participamos todos. Bueno, yo soy Graciela Rosenblum, presidente actualmente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En el año 82 era miembro de la Comisión de Solidaridad que atendía a los familiares de los detenidos desaparecidos y de los detenidos por razones políticas. Algunos fueron organizados con sus empresas, con sus sindicatos, otros con partidos políticos,
un grupo eran compañeros de derechos humanos. Yo recuerdo la cabecera de las madres con su cartel, su confrontación en la 9 de julio con la policía, pero bueno, digamos, cada uno fue encontrando el lugar desde donde ir, ¿no? El descontento estalla en los barrios y se inician los vecinazos. Villa Mayo, General Sarmiento, Lomas de Zamora, Avellaneda, Merlo y Morón se rebelan contra el costo de vida y el creciente empobrecimiento. Entre las acciones programadas de la CGT Brasil, bueno, se dio de que acordó hacer una marcha hacia la histórica Plaza de Mayo. Y ahora reclamamos urgentes definiciones sin excusas ni especulaciones, ya que un salario justo que garantice un nivel de vida digno deberá estar, para que sea efectivo, inexorablemente acompañado por la reversión de la filosofía política, económica y social que preside el país desde el año 1976. Los diversos gremios componentes teníamos que encontrarnos, diríamos, en algunos puntos que se habían fijado de encuentro, y de allí marchar un poco por las laterales, pero fundamentalmente las 3 líneas principales, que son las 2 diagonales, diagonal norte, diagonal sur, y la Avenida de Mayo, y algunos otros que pudieran venir, en el caso de los portuarios, en fin, venir desde el Bajo, llamémosle así. La marcha se venía armando como una convocatoria a Plaza de Mayo, que era la primera convocatoria que había de ese tipo tan abiertamente, ¿no? Era la primera marcha contra un gobierno militar convocada por la CGT a la Plaza de Mayo. Tenía un montón de condimentos. La Plaza de Mayo era un lugar histórico de encuentro público y político del peronismo. Había que recuperarlo, y fue en el 82, porque desde 1976, nadie podía estar en la plaza, salvo el pequeño movimiento de las madres de Plaza de Mayo. Usted sabe que la plaza es un poco el símbolo de los grandes acontecimientos nacionales. Parecería que cuando uno ocupa la plaza domina directamente la escena nacional, ¿no? Por eso la represión fue tan feroz, para que no llegaran las columnas dentro de la plaza. Trabajadores nuestros subieron a la salida de AGP, ahí en Belgrano y Huergo, y marcharon por Independencia, y a poco de eso se encontraron con represión. Nosotros entramos por diagonal, por Avenida Belgrano, diagonal sur. Víctor de Genaro, militante sindical, político, social. En el movimiento sindical fui secretario general de minería en la época previa a la dictadura y durante toda la dictadura. Y cuando llegamos a la diagonal sur y al inicio, ahí se desplegó la bandera y empezamos se va a acabar la dictadura militar. Y entramos y ahí empezaron los quilombos. La orden era de que no tenía que llegar nadie a cruzar la última línea, y ya entrábamos, los que estábamos de acá yendo de la diagonal sur, habíamos logrado llegar ahí cerca del Cabildo. Entonces se produjo un gran revuelo, un gran desparramo, en fin, unas corridas con gases, con todas las fuerzas de choque que ellos tenían. Y sobre la avenida 9 de Julio, al que era entonces secretario de prensa, le fracturan la clavícula y el antebrazo con los bastones la Guardia de Infantería.